Bajo llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. Hola amigos, ¿cómo están? Es una edición más de Bajo llave, su programa preferido de información socio-religiosa. En esta ocasión vamos a tener un tema muy relevante que fue la visita del cardenal Pietro Parolin a México, el segundo de a bordo del Vaticano. Es una visita que estuvo muy mal organizada. Vamos a platicarles por qué, porque consideramos esta situación. Pero va a estar muy interesante. Nos presentamos como siempre, Lilian Reyes. ¿Qué tal amigos? El tema muy interesante. Felipe Monroy. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a platicar de este desastre que ocurrió. Pues miren, vamos a empezar, Felipe. ¿Cómo viste esta agenda de Pietro Parolin en México? Pues mira, Maro, Lilian, la verdad es que hay que empezar por lo central. El cardenal Pietro Parolin es un viejo conocedor de México. Él ha estado, no solamente como secretario de Estado, ha estado muchas veces en México, sino él, siendo sacerdote y pues uno de los miembros de la diplomacia vaticana en los años 80, estuvo en México entre el 88 y el 92. Aquí sirvió en la delegación apostólica en México. Él no trabajó en la nunciatura porque en aquel entonces todavía México no tenía relaciones formales diplomáticas con la Santa Sede, pero sí trabajó de la mano con el entonces delegado Girolamo Prigione, un arzobispo sumamente fuerte, potente en sus relaciones políticas y económicas en México. Estuvo durante muchísimos años como el representante del Papa en México y además logra pasar de la delegación a la nunciatura, de los representantes diplomáticos, digamos, de orden menor, a un embajador plenipotenciario de la Iglesia Católica en México. Y este trabajo lo hizo realmente Pietro Parolin a ras de suelo, ¿no? Revisando las leyes, potenciando varias de esas cosas. Entonces, Parolin conoce perfectamente México. Ya como secretario del Papa, digamos, secretario del Estado de la Santa Sede, Parolin ha venido a México unas 4 o 5 veces más. Y en cada uno de estos encuentros se ha encontrado primero con las autoridades civiles, políticas de cada uno de los sexenios en los que ha podido dialogar con la Santa Sede, con los gobiernos mexicanos, con el Pleno de la Conferencia del Episcopado, con los cardenales presentes en México, y también ha participado de eventos políticos, sociales, culturales, académicos, potenciales muy grandes. Es decir, la presencia del secretario realmente es muy importante porque además de ser el segundo, como tú dices, el segundo a bordo en toda la materia política del Vaticano, por supuesto también es quizá el principal gozne de relaciones políticas entre los obispos de México con la Santa Sede, con los dicasterios y con el propio pontífice. Entonces no es una visita menor. Y en esta ocasión, pues por los 4 costados se notó que fue muy improvisada su visita al país, es decir, como que no estaba muy organizada ni muy planeada. Todo parece indicar que fue una especie de capricho del gobierno mexicano de aprovechar que Pietro Parolin estaba en Guatemala para celebrar los 90 años de relaciones diplomáticas entre Guatemala y la Santa Sede. Y aprovechando ese encuentro, pues le insistieron mucho el gobierno federal para que viniera a México. ¿Con qué motivos? Ya los vamos a platicar un poquito más adelante. Pero en estos 3 días, es decir, 4, 5 y 6 de agosto, pues tuvo realmente muy poca actividad de agenda. Tuvo algunos encuentros interesantes que los vamos a platicar, pero principalmente el gobierno federal quería un mensaje muy alentador por parte de la Santa Sede, por parte del Papa, de visitar México. La Conferencia del Episcopado Mexicano realmente no participó en muchos de estos encuentros, solamente en una comida y a través del Diálogo Nacional por la Paz. Y los cardenales, los arzobispos y toda la clase, digamos, eclesiástica de México, pues brilló un poco por su ausencia, porque no hubo estos grandes eventos que en algunas otras oportunidades se ha habido. Les pongo el caso más reciente de su última visita de Pietro Parolin en México. En el 2022, participó en el evento de los 30 años de reanudación de relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede. Se hizo por el motivo de la visita del cardenal Pietro Parolin a México, se hizo un evento en
antiguo Palacio de Medicina en el centro histórico, con el secretario de Relaciones Exteriores, con el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, con los cardenales en México, con arzobispos, representantes de diferentes dimensiones, con académicos también de diferentes instituciones educativas, de investigación histórica y además política, con grandes representantes políticos. Fue una gran jornada en donde el cardenal participó por visitar México, por celebrar estos 30 años de relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede. En esta ocasión, pues ninguno de sus eventos tuvo ni esa calidad de, digamos, pública, ni tampoco esa cercanía con todos estos sectores mexicanos que en esta ocasión, insisto, pues brillaron por su ausencia. Lilian, ¿tú cómo viste la reunión que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum? Pues yo creo de tajo que la visita abrió la esperanza de una posible visita de León XIV al país, que hemos visto que los más interesados parece que son los del gobierno, no tanto pues a algunos otros sectores, sino que el gobierno mexicano ha insistido mucho en esta visita, y pues la visita parecía abrir esperanza a que se concretara un viaje de León XIV por acá. Entonces, primero nos reciben el martes con esa gran esperanza, incluso hasta se da un mensaje, ¿no?, por ahí de que pudiera concretarse una visita, y conforme va avanzando la visita, pues ya el día jueves que concluye la visita, la presidenta Claudia Sheinbaum es la que en la mañanera señala que pues por el momento el Papa no viene a México. Entonces ya es así como romper de tajo esa ilusión de que venga el Santo Padre acá al país, y pues eso pues causa cierto desconcierto también en algunos sectores. Vaya, también hay que decirlo, la visita pues no, como dijo Felipe, no estaba en el umbral, ¿no? Y fue muy poco el tiempo en el que se reunió también con Claudia Sheinbaum. O sea, la verdad es que el comunicado o lo que dijo la presidencia tampoco no fue muy sustancioso. Lo que nos dijeron fue que hablaron de Magnífica Humanitas, que ahorita es uno de las banderas que están promoviendo desde la presidencia con la regulación de la inteligencia artificial, que ese fue uno de los temas, y pues nos dejan una sola foto, que eso llama mucho la atención. En el primer, digamos, tuit que hace la presidenta, que es de donde se habla, no se hizo un comunicado formal, sino que se da toda la explicación en un tuit, solo ponen una foto, y ahí vemos la distancia que se puede ver entre la presidencia y la iglesia, ¿no? Vemos un enorme blanco, porque es una mesa muy grande, siempre se reciben estas visitas protocolarias en un salón, y la mesa normalmente es amplia, ¿no? Pero aquí se ve la distancia entre los dos personajes. No lo vemos así con la clase empresarial, porque normalmente se centran en las dos personas. Aquí yo sí veo un espacio muy grande, lo cual nos está dando un mensaje directo de la distancia que se tiene entre la presidencia y la iglesia. Además, no vemos a los demás invitados a estos encuentros, sino solo vemos al personaje y a la presidenta. Pero también los veo con una risa así como de fotografía, nada más así de, ¿no? Y una sola foto pues sí nos habla de la importancia que tuvo esta visita. Quizá no tuvo la importancia que otros diplomáticos, y que la presidenta Claudia Sheinbaum sí está haciendo un esfuerzo por tener más reuniones diplomáticas, no como el anterior presidente, como Andrés Manuel López Obrador, que sí había marcado cierta distancia con las relaciones diplomáticas, y que el encargado de eso era más bien Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces ahí pues yo lo veo así un tanto así como que sí, qué bueno que viniste, pero también no veo sustancia en esa reunión o en ese encuentro. Pero pues no sé, ustedes cómo lo ven. Sí, yo veo como que aquí la iglesia no participó, como lo comenta Felipe, no participó en esta organización de la visita. La ausencia del cardenal Carlos Aguiar, la ausencia del presidente del Episcopado Mexicano, Ramón Castro, en la Basílica, o de algunos... Y con la presidenta de la República. También. Y con la presidenta. Sí. Bueno, realmente es que con la presidenta, pues no, el Episcopado Mexicano no ha tenido ningún acercamiento. Entonces ahí también es muy... Las imágenes se tienen que leer de esta forma, ¿no? No nada más religiosa, sino también política. Sí. ¿Qué te habla de una imagen donde el episcopado no asiste? Sin duda. ¿Qué te habla de una imagen donde tampoco están los cardenales? O sea, el cardenal de la sede primada, el arzobispo Carlos Aguiar, de sus obispos auxiliares. O sea, yo creo que si viene
un jerarca católico de la talla de Pietro Parolin, del cardenal, pues tendrían que ser por lo menos los obispos auxiliares de la arquidiócesis. Les pongo el caso, perdón, ahí en el 2014 Pietro Parolin, igual como secretario de Estado de la Santa Sede, visita México, se reúne con el presidente Enrique Peña Nieto, pero en la reunión no solamente estuvo todo el Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano en aquel entonces, sino también los cardenales, que en aquel entonces ya eran varios y estuvieron presentes. Se hizo un encuentro oficial en estos espacios del Palacio Nacional. Hubo diálogo sobre varios de los temas que traía Peña Nieto en ese entonces con las iglesias y a nivel también internacional, con la construcción de paz. El tema de Peña Nieto en aquel entonces era el hambre cero, ustedes se acordarán. Pero además también Peña Nieto había puesto una miscelánea fiscal que claro, tocaba las iglesias. Ahí el cardenal Norberto habló justamente frente al cardenal Parolin y el presidente Peña Nieto sobre las necesidades de que las iglesias fueran respetados un poquito en esos protocolos. Es decir, sí había unas fotografías o unos eventos en donde se veía más nutrida la participación tanto de la Santa Sede como de la Conferencia del Episcopado, los cardenales de la Iglesia Católica, con el gobierno federal. Y en esta ocasión, después de esta fotografía solitaria que bien menciona Lilian, pues después salieron las otras fotografías ya de la mesa completa, pero en realidad también solamente estaba la Presidenta de la República por parte del gobierno federal, la Secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, y del lado de la Iglesia estaba el secretario Pietro Parolin, el nuncio apostólico Joseph Spiteri y 2 sacerdotes adscritos a la diplomacia. Nada más. En toda esa mesa solamente estaban esas 6 personas y obviamente pues es evidente que allí no hay un diálogo de temas que interesen a ambos sectores. O sea, a mí me pareció un poquito sacado de la manga esto de que hablaron de que el Papa León es un referente de la inteligencia artificial, porque en el fondo no sé qué tanto sea importante ni para el gobierno mexicano ni para la Santa Sede hablar de ese tema cuando hay temas mucho más importantes, la visita por supuesto del Papa, los temas de violencia, inseguridad, de construcción de paz en los que la Iglesia está comprometida, y obviamente pues los otros temas de eclesiásticos importantes que los hemos mencionado aquí, como la sucesión de los arzobispos. En México son más de 30% de los obispos que tienen que cambiar de diócesis o que van a renunciar, y pues en esto también el gobierno federal tiene, si no una participación, al menos sí tiene que estar enterado de cuáles pueden ser los potenciales movimientos de la Iglesia en estas sedes metropolitanas. Sí, yo creo que esta presión del gobierno federal para que estuviera el cardenal Pietro Parolin no le funcionó. Para que visitara México, a lo mejor ellos pensaban que les iba a dar como que el anuncio de sí viene el Papa a México. Ya la presidenta anunció que le dijo que no, por lo menos en el próximo año no, antes de las elecciones, pues no, porque es un año electoral. Yo creo que esta presión que hemos analizado ya también en otros programas de que el gobierno quiere que venga el Papa a reivindicar su labor social que están haciendo, pues no les está funcionando, ¿no? Y claramente en esta visita se vio. Ahora, este alejamiento de la jerarquía católica con el actual gobierno federal se ve. Ayer por la noche del jueves, que termina la visita del cardenal Pietro Parolin, saca un comunicado del episcopado mexicano y dice que pues vino para fortalecer los vínculos con la jerarquía católica y el gobierno federal. Esta lectura, si la leemos, pues es que no hay ningún vínculo. No hay un representante ni tanto del gobierno federal ni como de la Iglesia para establecer este puente de comunicación, porque todavía está acéfala la Dirección de Asuntos Religiosos, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién está representando ese vínculo con la Iglesia? No hay, como bien dice Liliana, no hay fotografía, por ejemplo, en donde aparezcan estas 3 grandes esferas, el gobierno federal o algún representante del gobierno federal, la Iglesia Católica Mexicana, es decir, la Conferencia del Episcopado o algún arzobispo, no hay una fotografía, y la Nunciatura Apostólica más la Secretaría de Estado Vaticano. O sea, esos 3 actores, aparece uno con uno, otro con otro, pero 3 juntos no aparece por ningún lado. Muy desarticulado. Entonces, no, esto de mejorar la vinculación, pues es un deseo, pero en realidad en esta oportunidad no se concretó. Y pues nos damos cuenta en el tipo de visita que realizó, porque también
el reencuentro con la presidenta se da muy temprano, posteriormente se dirige a la basílica donde sí da un mensaje un tanto político porque se dirige a las madres buscadoras y les da un poco de aliento en esta lucha en lo que se vive en México. Y él hace la referencia a que es una situación difícil, no solo en México, ¿no? O sea, él también como que intenta ayudarles ahí un poquito y dice que el mundo está enfrentando retos muy difíciles en cuanto a la humanidad, o sea, los retos de violencia, la falta de diálogo y demás. Y entonces esto es un mensaje que da al frente a la basílica y posteriormente se dirige a lo del diálogo por la paz, que finalmente también no tenemos como muchos detalles de qué sucedió en ese encuentro, ni también tenemos como, digamos, la esencia del objetivo de ese encuentro, de esa reunión, ¿no? Sí, yo hablé con el padre Jorge Atilano González, que fue el que es el coordinador de este diálogo por la paz, que ya cumplió 4 años, eso hay que recordarlo, ya tenemos 4 años de esta iniciativa de paz que iniciaron el episcopado mexicano, los religiosos, los jesuitas, y que han ido sumándose empresarios, algunas otras iglesias, ¿no? Sí. Entonces sí, él me comentó que fue una reunión muy cordial, muy de acercamiento, donde él los alienta a continuar con este proceso de paz diagnóstico que han iniciado desde hace 4 años. Tuvo una de las partes importantes fue haber escuchado el cardenal Parolin a una madre buscadora. También se le presentaron algunos de los programas que ellos han considerado exitosos, que han trabajado, como la capacitación con los policías de algunas comunidades. Un ejemplo es en Ecatepec, todo lo que han estado realizando todos estos trabajos de pacificación. Son algunos de los ejemplos que ellos le presentaron. El cardenal los escuchó, los animó a seguir trabajando. Y pues esperemos que realmente puedan seguir trabajando. Acudieron académicos, algunos sacerdotes, los coordinadores del diálogo nacional a nivel nacional, algunos policías también. O sea, fue un grupo nutrido exactamente de la gente que está trabajando en este diálogo. Pero una vez más, el diálogo no va a poder seguir avanzando si realmente el gobierno federal no está comprometido. Y esto fue lo que inició cuando presentaron ellos el diagnóstico del diálogo a los candidatos presidenciales. La actual presidenta Claudia Sheinbaum no estuvo de acuerdo y lo manifestó, que no estuvo de acuerdo con el diagnóstico de la realidad que ellos hacían. Y así ha estado entonces, ¿no? Ellos han seguido trabajando, pero se necesita el apoyo de los gobiernos, tanto estatal como municipal y federal, para que esta política, estas líneas que ellos están estableciendo, las necesidades que tienen las comunidades, principalmente en estas zonas de violencia, pues se concreticen, ¿no? Porque necesitan políticas públicas para poder salir adelante. Y sin este diálogo con las autoridades federales, pues el trabajo es en vano, ¿no? Y sí está bien que los animen a seguir, qué bueno que el cardenal Parolin se acercó y escuchó estas realidades que le están presentando que vive México, ¿no? Pero él ya está convencido, es decir, él puede, desde la Iglesia Católica están convencidos de esto. Lo que hace falta es que en ese encuentro los que no están escuchando y los que no están quizá convidados a participar justamente son las autoridades civiles. Algunos municipios y cosas así concretas sí hay, pero están, como dices, limitados justamente por el poder federal, es el problema. Y bueno, una lástima, o sea, ahorita nos estás compartiendo algo de lo que se vivió en ese encuentro, pero seguimos teniendo un problema de comunicación grave, ¿no? Sí. Porque también viene una personalidad tan importante, el segundo del Vaticano, y no tenemos oportunidad, los medios de comunicación, de estar cerca de él como en otras ocasiones. Así es. Entonces también ahí creo que sí es una falla grave, que solo se nos informe lo que se quiere informar, ¿no? Sí, pese a que el comunicado del Episcopado Mexicano, cuando nos dan a conocer su programa, pues dicen posible conferencia de prensa, ¿no? Sí. Pero jamás nos dijeron ya no va a haber conferencia. Y hubo algunos medios que en la reunión que tuvo en la Nunciatura estuvieron afuera para esperarlo, para ver si lo podían entrevistar. Y pues no lo lograron, ¿no? Nada más una pequeña entrevista con el presidente del Episcopado, Ramón Castro, que repitió lo que ya había dicho la presidenta.
Claudia Sheinbaum, repitió lo mismo. Estamos esperando que venga, no tenemos fecha, ¿verdad? No más, Ahora, ¿no? hay que contemplarlo. Lilian dice, es un personaje de una talla internacional que trasciende a nuestras propias obsesiones mexicanas. De hecho, trascendió que justamente en la anunciatura, después de la enésima vez que le preguntaran, señor secretario, señor cardenal, ¿el Papa vendrá a México, sí o no? ¿No? Y el cardenal, insisto, trascendió esto, dijo, es que los mexicanos tienen un problema. Que los mexicanos creen que se necesitan dos papas. Un papa para que viva en Roma y otro que esté visitando México y que esté viajando por todos los rincones. Sí. Pues no se puede. O sea, el papa es para todo el mundo. Pero así como el papa es para todo el mundo, el secretario del Estado Vaticano también. O sea, es el diplomático representante del Estado Vaticano y de la Santa Sede para todos los gobiernos de todo el mundo. Y obviamente los temas son bien importantes, o sea, no solamente los temas de la guerra en Medio Oriente, el tema de África, la persecución religiosa en África, en Medio Oriente también, en el Extremo Oriente, lo de China con los obispos. Aquí también tenemos complicaciones bien severas, el tema con Estados Unidos, tanto lo migratorio como las políticas que ha manifestado Trump, son temas que le competen porque le llegan al secretario Parolin y desde la perspectiva de la Santa Sede puede compartir con el pueblo mexicano, con los obispos y con el gobierno mexicano qué tipo de motivaciones tiene también la Santa Sede para apoyar en estas resoluciones. Tenemos evidentemente el problema de la famosa vuelta hacia un tipo de gobierno latinoamericano mucho más represivo, muchísimo más agresivo en temas económicos y que pone a la persona humana en segundo lugar para beneficiar, digamos, los bienes económicos. Y la Iglesia tiene algo que decir y el secretario está en primera línea para decirlo, pero nadie le preguntó de eso. Por eso te digo que no es una visita programada, con una agenda ya establecida, ¿no? Sin duda. Porque ahí se ve, incluso los temas que están ahorita vivos en la iglesia mexicana no se tocaron. Como tú lo mencionaste algunos al principio, estos temas pasaron de largo, además una presencia pues muy reducida de la jerarquía católica en México, que eso llama mucho la atención. Sí. No nada más la no asistencia del cardenal Carlos Aguiar y de sus obispos auxiliares en Basílica, mientras ellos estaban aquí en la Ciudad de México, hay que leerlo entre líneas, ¿no? ¿Por qué no estuvieron? Ahora, el Consejo de Presidencia en la Anunciatura también estuvo muy reducido, nada más el tesorero, el presidente y el secretario general. Así es. Y los vocales y algunos obispos del área metropolitana cercanos. Así es. Entonces, ese abandono o esa falta de importancia que le dieron a la visita, pues se ve que es una visita mal organizada y con un desconocimiento total de los protocolos. Sí, a mí me impresionó mucho la fotografía que compartió la Presidencia de la República, porque en efecto está la Presidenta con Pietro Parolin. Eran 6 personas en la mesa, o sea, eran 6 personas y una de ellas era de su equipo, o sea, ni más ni menos. Pero que le hubieran puesto un identificador al cardenal Pietro Parolin. Era como para decirle a la Presidenta, no se le olvide cómo se llama el secretario de Estado Vaticano. Es para mí uno de los grandes errores del protocolo. Pero la recepción desde el aeropuerto, en donde participó, por supuesto, Velasco, el secretario de Relaciones Exteriores, y participó el nuncio, pero nadie más de la Iglesia Católica Mexicana estuvo por allí. En donde también la visita a la presidenta no hubo un representante de la Iglesia Católica Mexicana, porque el nuncio apostólico y Parolin son representantes de la diplomacia vaticana, digo, son embajadores del Santo Padre, ni más ni menos. Hubo muchos de estos errores, pero además, bien lo mencionó Maru, hay una instancia formal del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación que se llama la Unidad o Dirección de Asuntos Religiosos, tiene un nombre ahora. Esta unidad, después de que Clara Luz Flores la deja con intereses de aspiración a un gobierno estatal, pues queda acéfala, queda un poco en blanco, queda muy al garete. Y la única relación que tuvo el gobierno federal con la Iglesia Católica Mexicana y con la Anunciatura Apostólica, fue justamente Clara Luz, a pesar de que ya es más bien, está fuera del gobierno federal en esa responsabilidad, fue la única que participó
también en este encuentro. Entonces queda inquieto el tipo de, digamos, el tipo de compromiso que realmente tiene el gobierno federal para dialogar con la Iglesia Católica Mexicana. Me parece que no tiene un representante formal para hacerlo. Esto que comentas es muy importante porque Clara Luz estuvo en la reunión en la Nunciatura. O sea, pero Clara Luz ahorita ya no está en el área de gobernación de asuntos religiosos, Así es. que es una parte, ya no es funcionaria pública. Es una candidata para obtener la gobernatura en Nuevo León. Entonces, ahí es la falta de protocolo de decirle por qué el cardenal Parolin, el segundo del Vaticano, está en una reunión con una candidata ya abiertamente al gobierno de Nuevo León. Entonces, ¿está avalando su candidatura? ¿O realmente, pues habría que ver todas estas faltas de atención, Son detalles estos protocolares que no pequeños se pueden detalles que no pasar. se les podrían haber pasado por alto, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Hay también el protocolo de la Anunciatura. O sea, no nada más el episcopado mexicano y la Anunciatura tendrían que haber visto todos estos pequeños detalles. O sea, está bien, vas a como amiga le invitaron, pero tendrías que haber visto que ella es una candidata potencial y ya no es una funcionaria. Si no representa el gobierno federal, pues, Sí. ¿A título de qué estabas ahí? es complejo y habla o evidencia justamente esta gran distancia o este gran, digamos, desdén de relaciones formales entre el gobierno mexicano y la Iglesia Católica en México. Ahí hace mucha falta trabajo de diálogo, de cercanía, pero también hay que reconocer, y esto lo hablaremos también en algunos otros momentos, la comunicación del episcopado mexicano ha sido altamente crítica con el gobierno federal, no solamente con Claudia Sheinbaum, desde Andrés Manuel López Obrador. Y esto yo creo que ha distanciado mucho a la sensibilidad o la hipersensibilidad del gobierno federal. Es ya legendaria, porque uno critica una cosa y parece que es traidor a la patria. Y del lado también del episcopado mexicano, como que no hay un esfuerzo, un denuedo para poder establecer una mayor relación con los operadores del gobierno federal. Y se notó, ¿no? Esta visita evidenció justamente esta gran distancia, este gran desdén, y pues yo creo que el cardenal Parolin se lleva una imagen sumamente inquietante de cómo vive el pueblo mexicano. Obviamente, pues no confirmó ni para menos la visita del Papa en próximas fechas, no para noviembre, que era una de las ideas más alucinantes del gobierno federal, no para el 2027, que la presidenta que básicamente dijo, como es un periodo electoral, no sé por qué tendría que ver una cosa con la otra, pero o sea, que el Papa no venga en un año electoral es otra vez pensar que la religión tiene un peso específico en el proceso electoral. Para un Estado laico pues, es alucinante. Y para una presidenta que no tiene una confesión religiosa, pues, todavía más, es completamente alucinante el modelo. Pero hay que reconocer que también en México estamos celebrando los 100 años del inicio de la Guerra Cristera, y en el 2027 se cumplan varios martirios de personajes realmente relevantes. Entonces creo que sí es importante que la Iglesia Universal voltee a ver a México como este ejemplo también del martirio, pero obviamente a pesar de que ya no son los mismos, digamos, las mismas estructuras políticas priistas del siglo XX, pues parece que tienen la misma sensibilidad, no quieren hablar de estos temas, no quieren reconocer la violencia, las heridas, las madres buscadoras, las comunidades agredidas sistemáticamente, tanto por el crimen organizado como por los funcionarios públicos. Y obviamente si no quieren escuchar esto, pues no hay manera de que la Iglesia también participe horizontalmente en la resolución de los mismos. Pues sí, porque uno de los temas que la presidenta dice que se tocaron en la plática con Pietro Parolin, el cardenal, pues es exactamente la reconstrucción de los templos que fueron dañados, ¿no? Entonces, digamos, ese tema, muchos templos siguen abandonados, no hay presupuesto para reestructurarlos, no hay presupuesto ni siquiera para empezar a trabajar en ellos. Pero además... Pero es un tema que destaca la presidenta, cuando además, hay otros temas que podrían haber destacado, ¿no? Son bienes nacionales, no son templos de la iglesia, o sea, no son su propiedad, están administrados por la iglesia. Pero la nación mexicana es dueña de esos templos, ni modo que no estés atendiendo algo que es parte de lo que
de tus deberes, Y, de tus y obligaciones. además, Puedes algunos de presumir. los que se están atendiendo es porque alguna empresa los está como adoptando, ¿no? Adoptando, exactamente. Una empresa importante, transnacional o nacional, dice, yo voy a adoptar tal templo, Sí. vamos a reconstruirlo, vamos a mejorarlo. Pero no porque realmente el gobierno, muchos no lo está haciendo. Así es. Entonces yo no sé por qué van a dar un informe o por qué platican de algo, de un trabajo, pues que realmente no se está haciendo. O lo otro que dijo la presidenta, es que hablamos sobre el personaje tan relevante que está haciendo León XIV en torno a la inteligencia artificial. Y no, o sea, sí tiene una encíclica sobre el tema, pero su función como pontífice, y además quien haya leído la encíclica, no es que hable sobre los cables de la inteligencia artificial, habla sobre que te dé un manual, ¿no? No, que dé un manual de cómo hacerlo o no hacerlo, no. Sí. Hay una humanidad que frente a todo esto que viene va a sufrir y tenemos que recuperar la debilidad humana y la trascendencia humana como cosas en medio de todo este gran desastre tecnológico. Eso es lo que dice la encíclica. Pero de repente quiere que venga el Papa o quería la presidenta que como que viniera a dar un diplomado sobre inteligencia artificial, el pontífice, con cual jamás lo va a hacer. Pero también habla del inmenso desconocimiento del gobierno federal y particularmente de la presidenta de la República sobre lo que significa el pontífice. O sea, no es un líder religioso, no es un líder político y en este caso no es un líder sobre tecnologías. Es justamente muchísimo más complejo que esto y reducirlo así como si fuera un speaker, ¿no? Reducirlo a una encíclica nada Una más. encíclica. Dices, Bueno, ¿no? Sí, nada bueno, que ahí ver. la cuestión es que está capitalizando la encíclica por una reforma que ella quiere promover. Bueno, sí, Entonces sí. ahí sí lo está poniendo como en el centro de la agenda porque quiere capitalizar esa encíclica para ver ahorita lo que está haciendo la reforma. Pero no tienen ni idea de por dónde empezar a armar la reforma de inteligencia artificial y eso es una cuestión que también se discutirá en el Congreso, que también le están dando prioridad, pero que yo creo que no saben ni por dónde empezar, Sin duda. ¿no? Y ya lo vimos ahorita con la UNAM, ¿no? Los riesgos de la inteligencia artificial. Esa es una cuestión. Pero bueno, yo quería comentarles, ¿no les pareció también muy feo que el día que se confirma que no vienen, den a conocer la agenda del Papa por Sudamérica? Sí, yo creo que fue una estrategia bien interesante ahí sí de la Santa Sede. Así sí trabaja la Santa Sede. Es decir, hay una presión tan fuerte de un gobierno y de un país, que hay que decirlo. O sea, México no es un país menor en el concierto internacional, no lo es para la Iglesia Católica, es el segundo país con más católicos en el mundo. Eh, Sabe las presiones que está ejerciendo diplomáticas, económicas, políticas para que el Papa visite México. O sea, hay una presión grande. Pero la manera de desactivarlo, aunque ya se había venido, ya lo habían confirmado casi todo el mundo la visita a Sudamérica, ese mismo día, o sea, ese mismo día en el que está aquí, el que le dice a la presidenta no va a venir el Santo Padre, ese mismo se confirma Uruguay, Argentina y Perú, como diciendo ya está hecha la agenda, no le agreguemos más, no se puede agregar, no se puede sumar nada, existe lo que el Santo Padre quiere, no le muevan, ¿no? Y esto yo creo que sí enfrió muchísimo los ánimos, cambia mucho la actitud de la presidenta del martes en la mañanera al miércoles y al jueves, cambia radicalmente la actitud de ella y también de los operadores, ¿no? Y también se va creciendo un poco la presencia del episcopado, diciendo, bueno, ya que nos libramos de esa pretensión del gobierno mexicano, pues entonces nosotros sí podemos sacar un poco más de comunicados, ¿no? Creo que se fue muy evidente y así opera, con ese nivel de sutileza, opera la diplomacia vaticana. A mí lo que se me hace pues algo raro es que estamos en el centenario de la cristiada Sí. y no se habló nada de la cristiada. Sí. O sea, ¿por qué viene el secretario de Estado del Vaticano y no toca ese tema? Sobre todo cuando el episcopado mexicano tiene casi un año haciendo cápsulas sobre el tema. De alguna forma, en los últimos meses, más sobre todo los mártires cristeros, destacando esta labor, bueno, este martirio de ellos, ¿no? Entonces, pero no se toca el tema.
Pues es que Ni están los- esperando, Maru. O sea, quieren conmemorar ¿Otros el 100 fin, años? ¿no? O quieren conmemorar el fin, ¿no? O sea, porque ahorita es el inicio, ¿no? En el Pero, 26 es el inicio pero de... los arreglos no son Sí. más, no A son lo más mejor se quieren elocuentes esperar al 29. No, no. No. Acuérdense que en el 20, ya lo platicaremos en otro bajo llave, pero en el 29, en realidad, por supuesto, se acaba el conflicto, digamos, violento, o al menos se pospone, pero muchos de los defensores cristeros, defensores de la fe, y muchos de los mártires sintieron que sus propios obispos les daban la espalda. Sí. Porque no hicieron justicia de reconocer sus martirios y sus sacrificios durante 3 años en los que los obispos mexicanos no estuvieron en México, estuvieron refugiados en Estados Unidos o en otras partes. Pues sí, yo creo que es un tema que se debería de haber tocado, pero nadie lo tocó. Ahora voy a decir porque creo que no se ha tocado y creo que bueno, con eso es importante y sirve para que vean otros capítulos de Bajo Llave. No se ha tocado porque en realidad la Iglesia Católica de México, aunque ha hecho comunicados al respecto, no ha tenido un diálogo maduro, formal, serio y transversal sobre el tema. Pero no ha habido- adelantemos más, Felipe. no, pero digo, Porque es eso nuestro pero programa. Otro. Pero el asunto es, no ha habido congresos, coloquios, encuentros, análisis, no ha habido esto. En el pasado, cuando se celebraron los 200 años tanto de la independencia y luego los 100 años de la revolución, hubo grandes esfuerzos de coloquio, de encuentros, en fin, de pensadores de todos lados, para decir cuál fue el papel de la Iglesia hace 200 y 100 años de la revolución de la independencia. En este caso, que son 100 años del inicio de la Guerra Cristera, no ha habido encuentros de esa naturaleza. No los ha organizado la Conferencia del Episcopado, no lo ha organizado sus dimensiones, no lo han organizado. Entonces, no hay material para poder reflexionar sobre esto. Entonces, el cardenal Parolin pues, no puede hacerse de ningún documento serio como para poder compartir un mensaje al respecto. Okay. Sí. Bueno, pues estamos concluyendo este programa. ¿Conclusiones, Lilian? Pues yo creo que todo el mundo estaba muy emocionado por una posible visita. Seguimos viendo que las cuestiones en cuanto a tiempos de la agenda del Papa y en cuanto a aquí que se pongan de acuerdo también el episcopado, gobierno, sacerdotes y demás obispos para una visita, pues también es un panorama muy complicado. Entonces yo creo que por ahí muchos respiraron cuando supieron que no iba a haber visita. Entonces pues seguiremos esperando y la verdad es que yo apuesto a que vendrá hasta el 2031. Esa es la cruel realidad del asunto. Pero pues bueno, veamos, a lo mejor se puede dar antes y pues bienvenido el Papa por acá, ¿no? Felipe. Pues yo creo que dejamos pasar una gran oportunidad. O sea, sin duda, el gobierno mexicano estaba empeñado en un objetivo solamente y por eso buscó el encuentro. Pero ya que había él accedido a venir en estas condiciones un poco anómalas, yo creo que todos hubiéramos tenido una mayor necesidad de poder encontrarnos con este personaje importantísimo de la geopolítica actual y tener no solamente sus palabras respecto a nuestras obsesiones mexicanas de si viene o no viene el Papa, sino palabras en donde realmente pudiera México participar de una cosa muchísimo más amplia que es la construcción de paz, ¿no? Tanto al interior del país como en medio de circunstancias geopolíticas durísimas. El tema de la agresividad en contra de los migrantes en Estados Unidos es un tema que México no puede sustraerse y también puede, junto con la Iglesia, manifestar cosas bien concretas y muy profundas sobre la dignidad humana, ¿no? de los migrantes. No se hizo, o sea, una declaración de esta naturaleza hubiera sido más importante. No se hizo, no tuvimos lo de la visita, no tuvimos otras participaciones, entonces creo que dejamos pasar una gran oportunidad de tener al cardenal Parolin aquí en México. Sí, yo coincido con Felipe, no se tuvo una agenda establecida para tocar temas importantes que a todos los mexicanos nos hubiera gustado que tocara el cardenal Parolin en esta visita, ¿no? Pero sí hay que recordar, o sea, no puede el gobierno federal tratar de traer a un papa para hablar de pacificación cuando el país está viviendo en la violencia, en todos los estados. O sea, ¿cómo vas a traer a un papa para que hable de paz cuando el país no vive en paz, cuando está ensangrentado? Sí, no. Pues por ahí pues tendremos que primero empezar a trabajar, ¿no? A construir la paz, como lo han mencionado, desde abajo, desde las comunidades, escuchando a las comunidades
Y bueno, y sobre todo que el gobierno federal escucha a participantes del Diálogo Nacional por la Paz, ¿no? Sin duda. ¿Cómo reconstruyes un tejido social? ¿Cómo vas a trabajar con las comunidades si no las escuchas, si las políticas públicas solamente son de la jerarquía del gobierno federal? Así es. Está de acuerdo. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias y os esperamos en nuestro próximo programa. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bajo llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.